Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas noches a todos los asistentes a esta charla titulada Obesidad y COVID-19. ¿Estamos realmente en riesgo? Bueno, el día de hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de la doctora Liliana Cavani, quien gustosamente se ha aceptado el día de hoy acompañarnos en esta charla, ¿no? Recordemos que la doctora Liliana Cavani es médico internista, también es paz decana nacional del Colegio Médico del Perú y también es docente en nutrición, ¿no? Entonces es bastante versada en los temas que nos va a dar esta noche. Así que, doctora Cavani, estamos con usted, la podemos escuchar. Ok, prendiendo el micro. Gracias, Martín. Un gusto poder compartir con ustedes, jóvenes, esta noche. Hacer como una mirada general de un tema que es interesante en el Perú, sobre todo, que es la obesidad como un riesgo para el COVID. ¿Y estamos todos en riesgo? Yo creo que sí. Es un tema que no solamente nos debe hacer pensar en COVID, sino además nos debe hacer pensar en muchas otras enfermedades. Ya con la gripe anterior, en el 2009, tuvimos problemas sobre todo con los obesos. Y esta vez otra vez el COVID nos vuelve a recordar el problema de la obesidad. Fíjense ustedes que uno esperaría más obesidad por un problema de tipo metabólico. Sin embargo, estamos viendo ahora esta relación de más riesgo de los pacientes y las personas obesas frente también a este COVID-19. Vamos a recordar un poco que la obesidad es un problema que nos preocupa a todos porque en el país hay obesos. O sea, se nos ha ido uno más. Ok. En el Perú por muchos años la prioridad en cuanto al tema nutricional fue la lucha contra la desnutrición infantil y contra la anemia. Recuerden ustedes que durante los 2 últimos años hemos tenido intervenciones por todos lados viendo el tema de la anemia, una anemia que se presentaba en 43% de nuestra población menor de 3 años. Y que a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho no se ha podido controlar del todo, las cifras no han sido todo lo que esperábamos que fuesen. Y uno de los problemas que también teníamos en el país era el tema de la desnutrición, o sea, no solo anemia, sino desnutrición y anemia. La desnutrición, es cierto, ha bajado en el país, pero esperemos que después de esta pandemia y todo el problema económico que se nos viene, no volvamos a retroceder y volvamos a tener el problema de la desnutrición. Creemos que en el fondo el tema de desnutrición ha sido poco controlado, igual lo más probable es que esté subdiagnosticado y que se diagnostique pues en zonas donde pudiésemos tener centros de salud, ¿no? Así, institutos, etcétera. Pero mucho más complicado poder tener un conocimiento real de cuánto hay de desnutrición infantil en sitios a donde no llega el médico, tampoco el cerimista. Hay sitios en donde solamente están con un técnico o a veces lleva una enfermera y no llega médico. Poblaciones pequeñas, alejadas, poblaciones de sierra, de gran altitud, sobre los 3.800, 4.000 metros, a veces no tenemos postas. Y lo otro que se nos viene como una epidemia también, y a veces uno no se da cuenta, es el tema del sobrepeso y la obesidad, que han incrementado de una forma muy rápida y exponencial en adultos, pero ojo, también en chiquitos. Y uno esperaría que el tema de la obesidad fuera un tema más de ciudad, sin embargo también se está viendo en zonas rurales. Y uno diría, pues bueno, Lima, que tiene costumbres citadinas, donde por lo general la gente viaja en micros, no acostumbra a caminar, sin embargo, la población infanto-juvenil más alta del Perú la tenemos en Tacna. Fíjense ustedes, no esperaría que fuera en una ciudad con más población, sin embargo es Tacna. Y cuando en algún momento conversábamos con los decanos de Tacna, con los médicos colegas de Tacna, me decían, el problema es el estilo de comer que se ha adoptado en Tacna. Se tienen mucho de las costumbres de Puno y de Juliaca, por ejemplo, porque tienen una gran población que viene de Puno y de Juliaca. Y además se ha sumado la posibilidad de tener dulces, gaseosas, jugos importados que vienen
del puerto de Arica, que vienen por el puerto de Iquique. Además, tienen la posibilidad de tener muchas de las costumbres de la propia Tacna y de costumbres, por cierto, citadinas, ¿no? Son gente que está trabajando más que nada en el tema del negocio, de la importación de ropa, de juguetes, esas cosas, que trabajan en los mercadillos, tienen un ingreso promedio bueno, aceptable. Esto hace que estos muchachitos tengan pues una manera de comer. Algo que me llamó a mí la atención en las últimas veces que estuve en Tacna era pollo a la brasa con papas fritas y arroz chaufa. A mí me pareció que era una bomba de calorías y una bomba de carbohidratos, pero cuando pregunté me dijeron, sí, así se come, se está comiendo aquí el pollo a la brasa. Ya no es el pollo a la brasa con ensalada y papas, sino ahora es las papas fritas con arroz chaufa y un poco de pollo. Entonces, fíjense ustedes cómo nuestras costumbres están haciendo cambiar el estilo de vida de nuestra población y están haciendo, y es lo que más preocupa, que estos problemas de obesidad no comiencen ya en los adultos, sino que tengamos niñitos que son obesos. Lo otro es lo que alguna vez una paciente me dijo, me llegó un chiquitín de 6 años que usaba ropa talla small de adulto y que a veces llegaba a usar media. Cuando le pregunté a su mamá qué había pasado, porque este niño había subido, si tenía algún problema endocrino, la mamá me dijo que no, que había ido subiendo poco a poco, que siempre había sido gordito, pero que además cuando le pregunté un poco a ver qué cosa comía, el chico tomaba gaseosa mañana, tarde y noche, se bajaba una botella grande de gaseosa de 3 litros entre él y su hermanito al día, pero además comían a cada rato y tenían mucho dulce y mucho producto elaborado. ¿Y qué es? La mamá me dijo, doctora, nosotros no hemos tenido de chicos, quiero que mis hijos tengan todo lo que yo no tengo, y por eso había criado 2 niñitos obesos. Eso es un problema serio, porque mientras más chiquito comience la obesidad, más problema vamos a tener. Entonces, eso nos lleva a primero plantearnos que el tema de la obesidad en el Perú dentro de muy poco va a ser un problema serio de salud. Ustedes, estudiantes de medicina, lo van a tener que vivir, así que es bueno que se vayan complementando o compenetrando con este tema de la obesidad. La obesidad generalmente da, yo pertenezco a PUA, a la Sociedad en contra de la obesidad, de la aterosclerosis, y se ha acuñado un tema interesante que se llama diabesidad, y cuando uno habla de diabesidad está hablando de los niñitos, perdón, de los adultos que además de ser obesos ya tienen diabetes, o esta asociación tan cercana de diabetes con obesidad. Y por supuesto, en el obeso también se desarrolla síndrome metabólico. Y ojo, en la población de Estados Unidos, en donde se registra todo y se puede llevar mejor cuenta, mejor estadística, tienen ya casi un 50% de niños obesos con problemas de síndrome metabólico. Eso es serio, porque significa que la agresión viene desde más chiquititos y que cuando se llegue a ser un adulto de edad media, unos 40 y tantos años, van a tener 30 o 40 años de diabetes, de obesidad, de síndrome metabólico. Y las enfermedades crónicas no transmisibles, como saben ustedes, muchas de ellas llegan a temas invalidantes, ¿no? Muchos pacientes con diabetes acaban teniendo retinopatía diabética, llegando a la ceguera, y otros han tenido algunos problemas más serios. Entonces, este tema del COVID nos viene nuevamente a recordar que tenemos que preocuparnos un poco más de la obesidad. Y esto, si nosotros además miramos el estilo de comer de nuestros pacientes, por ejemplo, en los comedores populares, donde se hace lo que se puede con el dinero que tienen, generalmente se come derivados de harina blanca, de arroz, de aceite, de fideos, de aceites, los que se puedan conseguir, y todo este tipo de productos tiene poco efecto sobre la desnutrición y más bien lo que hace es llenar o saciar a la persona, la sensación de hambre, la calma, pero habría que analizar y ver cómo hacemos para mejorar la calidad de lo que se da en estos comedores y poder decirles a las madres cómo mejorar, o a las personas que están trabajando en esos comedores, cómo mejorar la calidad de lo que se come.
no se olviden que necesitaríamos muchas veces agregar mucho más proteína y el problema de la proteína es que es más cara. Por eso lo que se suele hacer es complementar con clara de huevo, que es una proteína de alto valor biológico y es barata. Y tendríamos que usar un poco más de pescado, que no siempre se usa. Entonces, este asunto de comer mal o no tener el dinero suficiente para comer, no todos pueden comer de carne de res, no todos pueden comprar pollo, nos lleva a que cada vez tengamos una población creciente y en riesgo del fenómeno de la obesidad. Digamos que el tejido adiposo es el mayor órgano de la economía corporal, tiene una rica vascularización, lo cual le permite que haya una circulación sistémica, o sea, lo que produce lo vierte rápidamente a los vasos sanguíneos y tiene posibilidad de llevarlo a todo el organismo. Además, como órgano, sus células tienen un potencial de crecimiento casi limitado a cualquier edad, de manera que uno puede engordar a cualquier edad. Y los adipocitos, que forman el 60 o 70% de su estructura, ustedes saben que además ahí hay tejido fibroso, hay tejido colágeno, hay fibroblastos y hay otras células, pero el adipocito, que más o menos constituye entre un 60 y 70% de su estructura, puede variar en tamaño desde 20 hasta 200 micras de diámetro, entonces van a ver ustedes cómo pese. En circunstancias especiales de sobrecarga de energía, ¿no es cierto?, puede aumentar hasta 1000 veces su volumen. Eso es preocupante. El tejido adiposo es un tejido conectivo especializado. Recordemos que es el principal reservorio de grasas, de lípidos del organismo, y ellas se almacenan bajo la forma de triglicéridos. El tejido adiposo está formado por adipocitos que están inmersos en una red de fibras de colágeno, pero además hay otras células, los fibroblastos, los leucocitos, los preadipocitos, que se pueden convertir luego en adipocitos y van a incrementar este tejido. Y tenemos además que este tejido es capaz de expresar y secretar péptidos activos, que son las adipocitoquinas, que tienen funciones tanto autocrinas y paracrinas, o sea, van a funcionar para adentro, para el propio órgano graso y también más hacia afuera. Además, tiene receptores que responden a diferentes señales de distintos órganos y del sistema nervioso. Entonces, lo que en algún momento se pensó que era simplemente un acúmulo de grasa y un reservorio de grasa para poder mantener la energía necesaria en caso de necesidad para el cuerpo, acabó siendo un órgano con receptores que es capaz de expresarse y que es capaz de recibir información y que es capaz además de emitir información a favor o en contra del organismo. Recuerden ustedes que este órgano ha ido especializando y que durante miles de años el ser humano era un cazador, un pescador, y no tenía al alcance cómo llegar a almacenar bien sus cosas. Entonces, la mejor forma que desarrolló fue ahorrar energía, por un lado, y en la otra, almacenar energía bajo la forma de grasa de manera de poder soportar los momentos en los que no hubiese la posibilidad de comer. Sin embargo, hoy por hoy, que podemos guardar la comida, que podemos tener comida a la mano y que además hemos refinado la calidad de nuestra comida, y al hablar de refinados, estoy hablando de que ahora comemos mucha comida procesada, rica en grasa en algunos casos y muy rica en carbohidratos refinados. El reservorio se ha convertido de algo a favor del ser humano en algo que realmente lo puede llevar a la enfermedad y a la muerte. El exceso de tejido adiposo, y ustedes saben que hay un tejido adiposo visceral, que es el que está dentro de la cavidad abdominal, y hay un tejido adiposo periférico subcutáneo, que es el que está por debajo de la piel. ¿Cuál es el más activo? Definitivamente el tejido visceral, y por eso se habla de obesidad visceral o central. Cuando uno tiene obesidad con exceso de tejido adiposo dentro de la cavidad abdominal que es tan activo, uno va a tener consecuencias metabólicas activas. ¿Cómo qué? Como dislipidemias, como resistencia a la insulina, como hiperglicemia, como hipertensión arterial y estados proinflamatorios y protrombóticos, y esto justamente es lo que nos convoca hoy. Fíjense bien que las consecuencias del exceso de tejido adiposo, sobre todo el visceral, porque este es el activo, este es el que es más sensible, este es el que emite y libera citoquinas, ojo, visceral, nos lleva a consecuencias adversas como resistencia a la insulina, hiperglicemia, hipertensión arterial y estados proinflamatorios y
trombóticos. Y a ustedes que están al día con esto de la pandemia y de las citoquinas en COVID, les debe resultar tremendamente familiar justamente esto de estados proinflamatorios y protrombóticos, porque este es el último estadio del COVID y es lo que lleva a la muerte a nuestros pacientes. El tejido adiposo tiene adipoquinas que influencian en los fenómenos proinflamatorios y protrombóticos y van a acabar por un lado en la ateromatosis y por otro en diabetes. Produce sustancias bioactivas, ácidos grasos, prostaglandinas, hormonas, proteínas. Entra en la regulación del balance energético, en el control del hambre y la saciedad. ¿Se acuerdan ustedes esta balancita que teníamos ahí? Metabolismo de los lípidos, en la sensibilidad a la insulina, activa y está en el sistema alternativo del complemento para todo lo que es la coagulación, tiene que ver con la homeostasis vascular y con la regulación de la presión arterial y la neoformación vascular. Entonces, fíjense ustedes qué interesante, porque uno que pensaba que el tejido adiposo solo servía para mantener formas, en este momento uno sabe que no solamente son formas, sino que tenemos problemas más o menos serios en cuanto a todo lo que puede hacer este tejido adiposo. A ver, vamos a ver qué pueda cambiar esto. Fíjense ustedes las cantidades de proteínas que puede fabricar el adipocito que tienen funciones endocrinas, desde la leptina, que tiene que ver con la sensación de comer o no comer, hambre y saciedad, pasando por el factor de necrosis tumoral y las interleuquinas 6, que tiene que ver con los fenómenos proinflamatorios, con proteínas del sistema inmune, la proteína quimiotáctica de los monocitos, inhibidor del activador de plasminógeno, tiene que ver con una serie de proteínas que no las vamos a ver ahora, pero que simplemente fíjense ustedes cuán activo puede ser este tejido adiposo. Y a veces cuando uno está en la universidad, no sé si les pase a ustedes, pero a mí me pasó, pasó desapercibido. Yo no me acuerdo haber estudiado mucho al tejido adiposo, sí la relación de los lípidos con la obesidad en aquellas épocas como el doctor Delgado Butrón en San Fernando, pero el tejido adiposo no era problema ni preocupación para los estudiantes de medicina y no era parte, salvo pues que tuviera que ver algo con diabetes, más allá no revisábamos. Y ahora que ustedes tienen la oportunidad de ver todo este tema de las nanos y de las micros, se puede ver todo este tema de interleuquinas y ver todo este fenómeno químico tan interesante que tiene, que está ligado, pero además tiene receptores para citoquinas, de leptina, de factor de necrosis, tiene hormonas peptídicas, de receptores nucleares. Fíjense ustedes qué interesante que tiene receptores nucleares para glucocorticoides, para vitamina D, para andrógenos, estrógenos, progesterona, tiene receptores para hormonas, pero yo me gustaría que vieran también un poco eso, ¿no? ¿Por qué? Porque los corticoides tienen mucho que ver con el tema de estrés, y en algún momento va a haber mucha relación entre estos receptores y el tema del estrés y de los glucocorticoides. Entonces, no nos olvidemos de estos dos cuadros, porque nos van a llevar a mirar que este es un órgano tremendamente activo y que da origen a muchos problemas en el ser humano cuando hay realmente problemas. Vamos a decir entonces que el tejido adiposo es un tejido endocrino. Este tejido adiposo y tejido endocrino nos va a llevar a tener, como les decía yo, un problema de enfermedades crónicas no transmisibles. Y cuando hablamos del sistema de la grasa visceral, vamos a tener una gran relación con el sistema porta. De manera que el aumento de la grasa visceral y todo el drenaje de estas sustancias activas van a ir directo a la circulación porta. Van a poder hasta cierto punto dar lugar a inhibición de la acción de insulina, disminuye la oxidación de glucosa y la utilización muscular de la misma, por lo tanto vamos a tener más glucosa dando vueltas en sangre, incrementa la producción hepática de glucosa, incrementa las lipoproteínas LDL de muy baja, las de baja densidad y las de LDL de muy baja densidad, tiene un efecto lipotóxico sobre la célula beta, de manera que aquí encontramos la relación entre obesidad, insulinoresistencia y diabetes. Ojo, porque todo esto va sumando para los problemas de mi paciente con COVID.
Hay una teoría de la lipodistrofia adquirida o el síndrome de almacenamiento ectópico de grasa, que almacena pues más grasa donde no tendría que almacenar y comienza a almacenar grasa en el hígado, en el músculo y en las células beta pancreáticas, causando serios problemas en el hígado. Vamos a tener hepatopatías grasosas en el hígado y vamos a tener definitivamente pues, por su acción sobre células beta, insulina resistencia severa y al final acabamos en una diabetes. El tejido adiposo subcutáneo es el 80% de la grasa corporal. Sin embargo, a pesar de tener tanta grasa subcutánea, su metabolismo es lento, su trabajo es lento, tiene una lipogénesis y una lipogenólisis de poca relevancia. Básicamente tiene la función de mantener la temperatura y el tejido adiposo que está bajo la piel, que está cerca del abdomen, es más o menos mixto. Tiene un poquito más de función que el subcutáneo del resto del cuerpo. Sin embargo, no llega a ser tan activo como el visceral. En cambio, ese tejido adiposo visceral, intraperitoneal, que está alrededor del omento y del mesenterio, es importante, se desarrolla más en las mujeres y las mujeres posmenopáusicas tienden a almacenar más todavía esto en relación con los cambios hormonales que tienen, pero no se olviden que la mujer posmenopáusica tiene problemas con los estrógenos, tiene mayor movilización de calcio, tiene una serie de problemas más. Y no se olviden que la mujer posmenopáusica comienza, entre comillas, a empatar al hombre en problemas de infartos de miocardio, problemas que ella tenía bastante menos que los varones previo a esta edad, ¿no? Entonces, ojo, los problemas de las damas comienzan con la menopausia, probablemente por este cambio hormonal, y aquí ellas y ellos tienen casi ya las mismas proporciones de problemas cardiovasculares. La lipocinética, vamos a decir que el tejido graso visceral tiene receptores para glucocorticoides y esto es bien interesante porque hace que se movilicen o se aumente según el estrés más crónico, menos crónico. Y esto es interesante porque algunas personas dicen que cuando están muy estresadas bajan de peso y otras dicen que cuando están muy estresadas comen y suben de peso. De todas maneras vamos a decir que hay receptores de glucocorticoides y que sumado a el estrés y un estrés también agudo pueden tener impacto sobre los depósitos de grasa. Acá, paciente con COVID probablemente tenga alteraciones con el sistema del cortisol y pudiera tener efecto también sobre el tejido de tipo graso. Vamos a decir además que la obesidad es un estado de inflamación crónica. Ojo, que además se desarrolla y puede desarrollar comorbilidades, puede desarrollar resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares y mayor trastorno de tipo autoinmune. Y esto nos preocupa mucho porque el desarrollo del sistema inmune se va logrando con el tiempo y con el proceso después de toda la infancia. Y si tenemos a un infante con obesidad, estos desarrollos van a ser con respuestas poco apropiadas. No nos olvidemos que los macrófagos tienen que ver con la población inmune primaria en el desarrollo de las respuestas. Y básicamente en el tejido adiposo tenemos un macrófago de tipo M1. ¿Ya? Tenemos M2 y se cambian hacia macrófagos de tipo M1. Que estos M1 son macrófagos que secretan citoquinas proinflamatorias en grandes cantidades y lo que hacen es perpetúan este estado de inflamación y nos llevan a un estado incluso de diabetes y se ha comprobado una relación de niños obesos inclusive con diabetes tipo 1, no tipo 2, que es lo que esperaríamos. Este estado de obesidad con un estado de hiperinflamación favorece el desarrollo de enfermedades hepáticas grasas no alcohólicas en el hígado. Vamos a tener hígados grasos con esteatohepatitis y con riesgos de desarrollar fibrosis y complicaciones. Sobre una sobreexpresión de las citoquinas proinflamatorias y de las células innatas activadas y
vamos a tener que hay serios problemas con las células, las natural killer y las células de Kupffer en el hígado. Si queremos sumar todo esto, lo que vamos a encontrar es un asma relacionada con la obesidad, que tiene más que ver con un estado proinflamatorio a nivel global. Y en el asma infantil, por ejemplo, en niños obesos se asocia más a TH1 que con los fenómenos netamente locales, donde hay más temas de inflamación local. Aquí se ve más bien inflamación sistémica. Y aquí comienza el tema que tiene que ver con COVID. Este estado de proinflamación nos lleva a un estado de inmunosupresor. Vamos a ver que en la obesidad se afecta la respuesta inmune a las vacunas. Hay, por ejemplo, en obesos adultos hay menos respuesta a la vacuna de hepatitis B. En los chiquitos, la vacuna contra el tétano se vio también respuestas poco clásicas, menores que lo que uno esperaba. Y en la pandemia de la gripe H1N1 en el 2009, la obesidad fue factor de riesgo para enfermar y para morir. Entonces, ojo, eso nos está demostrando ya que en el tema de obesidad hay una inmunosupresión, hay un inmunocompromiso. Y esto se ve con la calidad de las células, uno, con la calidad de los macrófagos, dos, y en las vacunas uno puede apreciar que estos pacientes no tienen una respuesta adecuada. Hay también mayor posibilidad de sufrir de cáncer, es un factor de riesgo para neoplasias malignas en muchos tipos de cánceres. 20% de los cánceres en adultos en la actualidad están asociados a sobrepeso y obesidad u obesidad. Hay más cáncer de mama en adultas obesas, pero además vamos a ver más cánceres esofágicos, pancreáticos, ováricos, de células renales, cáncer de endometrio, hematopoyético, sobre todo leucemia y linfomas. Ustedes saben que hay algunos tipos de cánceres hematológicos en niños que tienen buen pronóstico, sin embargo, la leucemia mieloblástica aguda, la linfoblástica aguda en niños obesos se ve peor pronóstico. El hecho de que haya un niñito gordo, obeso, me da más posibilidades de que tenga un mayor riesgo de linfoma no Hodgkin en etapas posteriores. Como verán ustedes, normalmente este tipo de temas no se revisan como todo, sino se ve más allá como el problema de la obesidad relacionado a la enfermedad básicamente tipo diabetes o tipo cardiovascular. Pero cuando comenzamos a analizar qué está pasando con nuestros pacientes con COVID, vemos pues que netamente la obesidad tiene que ver con esta alteración de la inmunidad y que a partir de las interleuquinas y la secreción exagerada de este tipo de interleuquinas proinflamatorios, también tenemos un problema a nivel global en el cuerpo, ¿no? Entonces, normalmente en el tejido adiposo vamos a tener macrófagos con un fenotipo M2, que son reguladores, pero que se cambian en la obesidad hacia un tipo de macrófago de tipo M1, que va a ser un macrófago que favorece y se polariza hacia el fenotipo inflamatorio. Entonces, vamos a ver que este cambio por esta obesidad acabamos con estos problemas. Los mediadores inflamatorios circulares se elevan en los obesos. Va a haber una citoquina de macrófagos en respuesta a la activación que está bloqueado por la obesidad, y vamos a perder ese tipo de respuesta a la activación y vamos a tener toxicidad de una serie de células. El antagonismo de esta interleuquina 1B está considerando actualmente como una probable estrategia incluso para mejorar la diabetes mellitus. Esta proteína quimioatrayente de monocitos favorece la interacción con células monocíticas y contribuye a que ese estado proinflamatorio se perpetúe y crezca. Los macrófagos acaban convirtiéndose en células proinflamatorias. Esta adiponectina, que es antiaterogénica, sensibilizante de insulina, que es una buena
una buena característica del tejido adiposo, se bajan los obesos, queda reducido. Entonces uno puede ejercer su acción. Hay un aumento de concentración de monocitos y todo esto me va a llevar pues a un fenotipo de subgrupo de monocitos que van a estar asociados a la expresión de una serie de receptores, van a conducir que el tejido adiposo se reclute y vamos a comenzar a tener un tema de inflamación sistémica que progresa y progresa y progresa hasta que el paciente comienza a tener ya las sintomatologías. Hay alteraciones en las células, las natural invariantes, en las células T asesinas, que son abundantes en el tejido adiposo, pero que cuando comienzan a expandirse en la obesidad se agotan. En un estudio en murino, en ratas, en ratones se demostró que los ratones que carecían de esta célula habían aumentado su peso, la resistencia a la insulina y esta polarización de macrófagos, porque a estos pericotitos les habían dado dietas ricas en grasa. De manera que lo que vamos a tener en el paciente obeso es una desregulación inmune que contribuye a la alteración metabólica y peor todavía si comienza en la infancia. Vamos a concluir entonces que hay una asociación íntima, altamente coordinada entre las vías inflamatorias y metabólicas que tienen que ver con todo lo que son los macrófagos y los adipocitos en la obesidad. Fíjense ustedes entonces que si bien es cierto, en un comienzo hay una respuesta antiinflamatoria, finalmente esta respuesta antiinflamatoria queda vencida y nuestros pacientes obesos comienzan a tener una franca actividad proinflamatoria. Y uno diría, pero doctora, ¿estamos hablando de temas metabólicos? No, chicos, estamos hablando de temas inmunes. Estamos hablando de serios problemas en los pacientes obesos que condicionan a que se infecten con más facilidad y que su respuesta sea pobre. Entonces, la respuesta inflamatoria inicia en los adipocitos, hay un reclutamiento de macrófagos que agrava el estado inflamatorio, se activan todas las vías de estrés en el retículo endoplásmico de los adipocitos y se sobrecarga la capacidad funcional, pierden el control. El tejido adiposo tiene cambios luego severos en la arquitectura, se incrementa la síntesis de proteínas, se altera los nutrientes intracelulares y el flujo de energías dentro del adipocito. Esto parece un poco de perogrullo, pero la realidad es que es un problema serio, porque se altera no solamente el tejido como tal, sino se altera ya el funcionamiento de la célula del adipocito, acabando, ¿no es cierto?, acabando todo esto en una activación de citoquinas proinflamatorias porque el adipocito perdió el control de sí mismo. Esa es la realidad. Y suprime otras como la adiponectina, que era una antiinflamatoria, y los transportadores de glucosa de tipo 4. Vamos a decir que no solamente es el problema de la producción de citoquinas, sino que además el incremento de glucosa que sucede en la sangre activa en el endotelio sustancias reactivas de tipo oxidativas. Y lo que vamos a tener es un daño oxidativo con señales de inflamación dentro de la propia célula endotelial. Aquí vienen los macrófagos y hay más inflamación local. De manera que lo que hacemos en estados de hiperglicemia, que son habituales en los pacientes obesos, es que generamos especies reactivas de oxígeno, radicales libres, en otras palabras, en los adipocitos, y esto incrementa además la producción de citoquinas. Como verán ustedes, esto es un círculo vicioso. Tenemos un tejido adiposo normal, en donde vamos a tener pues 10% de macrófagos a predominio de M2 más que los M1. Recuerden ustedes que los M1 son los proinflamatorios, los M2 no. Y cuando tenemos un tejido adiposo hipertrofiado, sobre todo el visceral, hay hipoxia, hay incrementos de los macrófagos de tipo inflamatorios, hay incremento de las vías de las interleuquinas proinflamatorias,
vamos a tener un gran incremento de macrófagos de tipo 1 y vamos a acabar en una especie de inflamación crónica, va a haber una disminución también de la saciedad, va a haber incremento de ácidos grasos y vamos a perpetuar este tema. ¿Qué hacemos? Es un problema serio. Y es un problema serio porque vamos a tener complicaciones sistémicas, proinflamación, insulinoresistencia, disfunción endotelial, hipertensión sistémica, dislipidemia, más fenómeno proinflamatorio y cerramos un círculo vicioso. ¿Cierto? Entonces tenemos más inflamación, más citoquinas, más posibilidades de hacer enfermedad cardiovascular obstructiva crónica, enfermedad cardiovascular y más posibilidades de hacer también accidente cerebrovascular. Como verán ustedes, esto pasa de ser simplemente un tema inflamatorio para que hayan después cambios mecánicos y comenzamos con todos los problemas de esas enfermedades crónicas. Y cuando hablamos de hiperglicemia y inflamación, también nos vamos al mismo problema. O sea, tenemos pacientes obesos que se van a ir a la hiperglicemia y eso también nos va a perpetuar más la inflamación. Y si queremos verlo un poco más en grande, lo podemos ver aquí, ¿no es cierto? O sea, vamos a tener finalmente no solamente cambios a nivel de fisiología, sino también cambios estructurales que van a perpetuar todos esos fenómenos de inflamación. ¿Y qué pasa cuando vemos a un paciente con COVID? Que este es un problema que lo tenemos ahora. Nuestro paciente con COVID va a tener también problemas de tipo inflamatorio. Y en la etapa más seria del paciente con COVID, lo que vamos a tener es un problema severo. ¿De qué? Un problema severo proinflamatorio, que es la parte última, ¿cierto? Cuando tenemos la cascada y la tormenta de citoquinas, con muchas de las citoquinas que ya teníamos antes incrementadas en nuestro paciente con obesidad. No se olviden que nuestro paciente con obesidad tiene alteraciones en el sistema inmune, tiene problemas en el tema de una gran cascada proinflamatoria, una tormenta inflamatoria, y aquí es donde funciona lo que estamos viendo ahora. Primero, el darles dexametasona, y funciona también el darles a los pacientes este tipo de tratamientos que disminuyen y que atacan las interleuquinas, y entonces vamos a tener pues que se suman los fenómenos proinflamatorios de nuestro paciente obeso con sus alteraciones inmunológicas, con la producción de citoquinas y la tormenta de citoquinas en los pacientes con COVID, y esto va a empeorar el estilo. Y entonces tenemos toda esta cascada inflamatoria que es la que nos altera, ¿no es cierto?, en los pacientes, todo este daño y todo este problema en el paciente de COVID. Sumado a los radicales libres de los citoquinas y el oxidativo, vamos a tener pues que el COVID y nuestro paciente obeso suman sus problemas para finalmente tener pues todo este fenómeno tan importante. No nos olvidemos que en Estados Unidos el 25% de los fallecidos eran obesos y con enfermedad cardiovascular. Vamos a decir además que la obesidad causa una hipoventilación en el paciente que esté en UCI, por más que lo pongamos de cúbito ventral. Que el tejido adiposo suma porque está en un estado de preactivación con una serie de problemas. Y lo otro que tenemos es que tenemos problemas de los receptores de AT2 que están ausentes en los adipocitos, ¿no? ¿Qué problema entonces más serio? Porque estamos sumando los efectos y lo que vamos a tener son respuestas sobre los temas de la cascada de las interleuquinas, esta tormenta de interleuquinas, que la respuesta no vamos a tener cómo combatirlo, cómo sacarlo, y vamos a tener pues una tormenta con mortalidad. De manera que el hecho de ser obeso
Y han visto ustedes, a veces a todos nos resulta un poco pesado mirar la bioquímica del adipocito y todo este fenómeno autoinmune. Créanos, no es la cosa más interesante para mirarla. Pero, sin embargo, pues lo que estamos viendo es que el tejido adiposo puede ser un buen reservorio para la diseminación de un problema viral, y que la activación de las citoquinas está muy amplificada en un paciente con COVID. Y este es el centro de por qué se están muriendo. Entonces, lo que se está buscando ahora, ¿no es cierto?, es mirar los antagonistas de las interleuquinas proinflamatorios para poder, sobre todo de la E6, entonces los casos graves de COVID-19 se pueden beneficiar de la inhibición vía la interleuquina 6 para poder mirar cómo hacemos el bloqueo. Y aquí es donde se está mirando de probar todos estos fármacos, ¿cierto?, para poder atacarlo y para poder disminuir todo lo que se viene con esta tormenta. El Instituto Nacional de Salud dice que más o menos un 70% de adultos ya tienen sobrepeso, y que en el Perú me refiero, y que más o menos alrededor de 40 y tantos % de adultos ya tienen obesidad, y eso tenemos que tenernos cuidado. Los obesos están sobre todo en la zona norte del país, y bueno, aparte de Lima, los tenemos en la zona de Chiclayo, de Piura, los tenemos en la zona de Tumbes. Si ustedes ven, además tenemos más del 30% de la gente que consulta en los centros de salud en Piura tienen ya diabetes, que hay un incremento entre personas jóvenes entre 18 y 29%, que van yéndose casi al 42.4%, y que ya tenemos niños que sitúan cifras hasta de 32.3 personas de sobrepeso. Y aquí hablar de un tema que se llama obesidad en la pobreza, que suma además el problema del paciente obeso con COVID en el Perú. En muchos países desarrollados, el tema de obesidad es un problema que suma la sobreingesta de los 3 tipos de proteínas, de lípidos y de carbohidratos. En el Perú hemos tenido el gran boom de la cocina peruana, del cual todos nos sentimos muy orgullosos. Y este boom ha llevado a que la comida se encarezca un poco, que algunos elementos se vuelvan un poco más caros. Pero además nos lleva a enorgullecernos del estilo de la comida peruana, y esto es bien interesante. Si analizamos cómo comemos los peruanos comemos mucha comida llena de carbohidratos. Si ustedes ven los últimos estudios con respecto a enfermedades crónicas no transmisibles, se ha asociado aún más que a los propios lípidos al incremento del consumo de carbohidratos y de carbohidratos refinados. Si nosotros vemos un plato de buffet de la cocina peruana, vamos a ver por un lado tamalitos, por otro lado vamos a ver arroces, vamos a ver papas, y vamos a ver que mezclamos una carapulcra, por ejemplo, le ponemos sopa seca al costado. O sea, estamos viendo, y esto para los chicos de Chincha, ¿no es cierto? Qué rico una buena carapulcra con su sopa seca. Pero además le ponemos hasta arrocito al costado para que termine de llenar. Y comemos unos tallarines, un arroz con pollo, pero además le ponemos papa y le ponemos huancaína. Y podemos comer de entrada unos tamales y seguir comiendo un ají de gallina, pero el ají de gallina, más que gallina que pollo, le ponemos papa y le ponemos arroz. Y nos sentimos contentos de lo que comemos y tenemos el boom de la cocina peruana. Pero ojo, muchas de las comidas clásicas del Perú tienen una gran cantidad de carbohidratos. Carbohidratos que se asocian, sumado a los aderezos y a las grasas, al incremento de peso. Y eso nos está pasando a los peruanos. Y hemos visto, ustedes saben por sus estudios, que la obesidad es una bomba de tiempo hacia varias cosas, hacia enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer, la presión alta, el colesterol alto, los cálculos biliares, las úlceras, los problemas de sobrepeso sobre la columna, las articulaciones. La obesidad realmente
es un problema serio. Y el gran problema que tenemos aquí en el país es que además nuestra obesidad es una obesidad en la pobreza. ¿Y qué significa esto? Significa que nuestros pacientes obesos tienen un doble problema. Ya hemos visto toda su cascada, hemos visto todos los problemas que tienen nuestros pacientes, hemos visto que tienen las citoquinas elevadas, que va a aumentar a la tormenta de citoquinas que se ve en el COVID, que además estos pacientes obesos tienen problemas con la inmunología, tienen respuestas alteradas a las vacunas, tienen más desarrollo de cáncer. Bueno, el obeso en la pobreza, que son los obesos en su gran mayoría en el Perú, son obesos por carbohidrato y son obesos por grasa, pero no son obesos hiperproteicos. Entonces, cuando hablamos de la obesidad en la pobreza, estamos hablando de una obesidad con una desnutrición proteica. Y esto es lo que constituye el mayor riesgo que tenemos en nuestra población. Si ustedes ven algunas fotos de policías traídos con el COVID, de algunos colegas, son obesos, en su mayoría, por encima de los 40, 50 años. Pero otra de las cosas que podemos ver en el país es que estamos en riesgo porque nuestro obeso es un obeso con todos los riesgos de las citoquinas de la obesidad, sumado a una desnutrición proteica. Entonces vamos a tener un doble riesgo para el famoso COVID, que nuestros obesos son obesos con desnutrición crónica proteica. Eso quiere decir que esta desnutrición crónica proteica me va a llevar también a un trastorno de inmunidad. Entonces, cuando decíamos, ¿estamos realmente en riesgo en el Perú? Sí, señores, estamos en riesgo en el Perú por el tipo de obesidad que tenemos prioritariamente en el Perú, que es una obesidad caracterizada por un consumo excesivo de carbohidratos y grasas y por un consumo deficiente de proteína, porque la proteína es más cara, por mil razones, pero esta obesidad nos lleva a mirar que tenemos a un obeso con desnutrición crónica proteica. Y ustedes, por su curso, saben perfectamente que la desnutrición crónica proteica nos altera la inmunidad. Entonces, el gran problema que estamos experimentando en este momento con la pandemia del COVID es que nuestros obesos son obesos que tienen desnutrición proteica. Entonces, vamos a mirar que tenemos muchos obesos asociados a diabetes, que ya es un problema, porque obeso más diabetes vamos a tener disminución de una serie de funciones inmunes. Ya las hemos visto. Pero además, si nuestro obeso que tiene hiperglicemia, nuestro obeso, que tiene una serie de problemas en el hígado, tiene una desnutrición proteica. Aquí viene un problema serio. ¿Por qué? Porque vamos a tener una alteración de sus defensas y eso va a hacer que el COVID pueda avanzar mucho más rápido y con más agresividad. Entonces, cuando hablamos de factores de riesgo, a veces pareciera que nos hemos olvidado en las poblaciones vulnerables nuestras de los desnutridos crónicos, y entre ellos los desnutridos proteicos. Entonces, no solamente, yo pienso que por ahí deberíamos mirar los países que no tenemos tantos recursos, como la desnutrición es un problema, la desnutrición proteica es un problema frente al COVID, y sumado a nuestra obesidad, una obesidad de países pobres, vamos a tener pues un serio problema. Más allá del desconocimiento y el estilo de vida, nos lleva a que nuestros pacientes entren en más gravedad. No se olviden que en Nueva York, donde ha estado la gran cantidad de fallecidos, los pacientes obesos son muchos, y los latinos y los negros son poblaciones han sido poblaciones altamente diezmadas justamente por este estado de pobreza sumada a una nutrición pues mal llevada, con unas obesidades mórbidas extremas, ¿no? Pacientes de 200, 300 kilos que se han ido con facilidad. Y más allá, bueno, el tema de la ancianidad también nos lleva ya, porque ya sabemos que con la tercera edad tenemos problemas de defensa. Pero sí, yo creo que es bien importante este tema de obesidad, chicos, porque normalmente no se toma en los problemas de riesgo. Alguien decía que esta va a ser una de las pandemias que viene,
Pero lo que vamos a tener que comenzar a hacer es mirar desde el punto de vista médico, clínico, todo este tema de obesidad, no solamente con ojos de forma de cuerpo, no solamente con ojos de diabetes, sino que vamos a tener, cuando nos hablen de obesidad, que pensar en que es un paciente que no va a poder tener buenas defensas y que va a estar mucho más expuesto a cualquier enfermedad de tipo infeccioso. Uno piensa en obesos y en enfermedades crónicas, y uno piensa en enfermedades metabólicas, pero rara vez pensamos en los obesos como un tema de enfermedad infecciosa. Y fíjense qué relacionado está y cómo muchas veces no se habla del tema de la mala respuesta a las vacunas. Esto quiere decir que su sistema inmune definitivamente responde mal y por eso también tiene mayor incidencia de cáncer. Creo que el entender esta relación entre el sistema proinflamatorio que tiene el obeso, y deberíamos ver a un obeso como sinónimo de un proceso proinflamatorio para poder situarnos mejor frente a los pacientes obesos. Fíjense que los obesos van a ser proinflamatorio y protrombótico, porque también tiene que ver con lo que es el endotelio, y entonces vamos a ver que este es un paciente proinflamatorio y protrombótico, que justamente es lo que nos lleva a la muerte en los temas de pacientes COVID, y por eso ellos tienen más problemas. Entonces, sumado todo, nos va a llevar a que este paciente tenga muchísimos más riesgos y probablemente tenga mucho más riesgos para cualquier otro tipo de enfermedad infecciosa, sino que no lo hemos estado mirando así y solamente hemos estado pensando desde hace algunos años en temas metabólicos. Yo creo que para ustedes que están todavía estudiando la carrera va a ser un buen espacio para investigar y va a ser un buen espacio para aprender más acerca de los problemas, porque estamos viviendo en el mundo actual toda una pandemia de COVID, pero no se olviden, estamos con una pandemia de obesidad, justamente por un descuido y por un estilo de vida descuidado. Temas que se pueden corregir con un mejor estilo de vida y que ustedes como estudiantes de medicina van a tener que aprender a manejarlo así. El paciente con obesidad, mucho más riesgo de hacer cáncer, mucho más riesgo de no salir bien de los procesos infecciosos, y paciente que va a tener muchas más posibilidades de hacer enfermedades metabólicas. Creo que esta revisión es un poco tediosa, de mirar un poco el tejido y irnos a las interleuquinas. A veces nos causa un poco de tedio y un poco de fastidio y tendríamos que entrar más al sistema inmune. Pero creo que es una manera de mirar al paciente obeso como un paciente de alto riesgo para no solamente las enfermedades crónicas no transmisibles, sino, ojo, para las enfermedades autoinmunes, porque también nuestros obesos desarrollan un asma, y un asma por inflamación generalizada, no solamente de las vías respiratorias. Entonces, fíjense ustedes que vamos a tener un paciente con probable asma, con disminución de su sistema inmunológico, con alteraciones en el sistema oxidativo, con mayor cantidad de radicales libres, y encima le cae un COVID que genera un fenómeno inflamatorio de gran escala. Tiene todas las de perder, y por eso es que muchos de nuestros pacientes obesos están falleciendo, porque no tienen de dónde defenderse, y a veces cuando llegan en forma tardía a la unidad de cuidados intensivos y vamos a tener problemas. Chicos, creo que más o menos esto ha sido una pincelada para poder mirar bien qué está pasando con nuestros pacientes y por qué nuestros pacientes tienen mucho más riesgo, nuestros pacientes obesos, de que su enfermedad sea mucho más riesgosa y de que muchos de ellos no logren vencer. Creo que más o menos con eso hemos podido darle una visión generalizada de cuál es el problema de los pacientes obesos frente al COVID. Perfecto, doctora. Entonces, no sé si los chicos tendrán alguna pregunta para usted, lo pueden dejar en el chat. De mi parte, agradecerle, doctora, por su apoyo a la sociedad. Creo que nos ha dado una nueva perspectiva de ver a la obesidad no solo como algo estético, ¿no? Sino como lo que realmente es una enfermedad y una pandemia. Vemos el estado proinflamatorio y todo ello que implica. Doctora, al catalogar nosotros la enfermedad, yo tenía una pregunta.
como una enfermedad crónica, ¿se puede curar la obesidad o es que siempre vamos a llevar esto con nosotros? No, lo que sí o sea, lo que pasa es que es una enfermedad crónica. Entonces, lo que hay que hacer es, hay que controlarla. El paciente crónico es un paciente complejo. Es complicado para que se adhiera a las dietas, pero además ustedes han visto que todo eh, estado proinflamatorio también tiene algunas citoquinas actúan, el tema de la grelina, el tema de todo eso que quita o aumenta el apetito, disminuye, y todo esto está alterado. Entonces, el paciente no tiene el suficiente control para sentir ese estado de saciedad. Al paciente hay que convencerlo de que pueda comer menos. Ustedes saben que el paciente obeso casi es poco lo que se puede hacer. El paciente con sobrepeso, por ejemplo, quiere comenzar a hacer mucho ejercicio, sin embargo lo abandona pronto porque les es incómodo hacer ejercicio con sobrepeso. Pero deberíamos comenzar por una buena dieta y convencer al paciente de todo este problema serio que tiene, que no solamente que está gordito y que no le va a quedar bien a la mano. Y ahora tenemos para los obesos tipo 2 y tipo 3, dependiendo de su estado, la posibilidad de hacer cirugía bariátrica. Si me preguntan a ustedes si he visto pacientes con cirugía bariátrica, sí, la he visto muy de cerca. Incluso he visto a una paciente que pesaba 120 kilos y ahora está en 66, 67 kilos, una señora que se ha operado hace como 6 o 7 años por lo menos, ella y su hija. Esta señora al comienzo no bajaba de peso, se le hizo solo una banda gástrica. Y lo que se vio era que la señora en su estilo de vida especial hacía competencias con su hija, porque las dos se operaron de quién le sacaba la vuelta a la dieta, que se comían cajas de cereales por día y un litro de helado Pesiduri, ese famoso de Onofrio todos los días. Entonces era un problema serio. Esta dama, después de un año, cambió su estilo de vida, ahora hace natación competitiva, se mete a natación competitiva, mantiene un peso de 66, 67 kilos, más o menos 1,62 m, y ha cambiado su estilo de vida y ha cambiado su problema de la glucosa, desapareció, su problema de los dolores de cuerpo desapareció, y ella ya tampoco es hipertensa. En otro paciente de 140 kilos y más o menos 65 centímetros, un paciente norteamericano que me tocó ver de cerca, el paciente tenía una asma y hacía crisis de asma y bajó alrededor de 50, 60 kilos, bajó muy bien el paciente, incluso hizo una reducción de piel y el asma se acabó por completo, o sea, no ha vuelto a tener un solo episodio de asma, ha bajado de peso, mantiene un peso normal por completo, desapareció la hiperglicemia que tenía, se ha controlado muy bien, no necesita ningún tipo de medicamento, él recibía metformina y algún otro medicamento más por vía oral, ya no necesita nada y ha regresionado por completo su hipertensión, su asma y sus problemas. Yo creo que es un tema en que disminuyendo el sobrepeso y la obesidad se puede controlar bien. El problema es que, como han visto ustedes, los adipocitos pueden hoy día estar en 20 y mañana en 200. Entonces, depende un poco de cuánta grasa le pongas. Pero en pacientes que no tienen tanto tiempo de obesidad, el fenómeno regresiona y quedan bastante bien. Lo que más nos preocupa en este momento, Martín, con respecto a tu pregunta, es que el paciente obeso, y hay que mirarlo como un paciente obeso, los seguros no lo tienen como si fuera una enfermedad, y eso es un problema serio porque deberían apoyarnos, incluso disminuirían sus gastos a futuro, pero lo que nos tiene muy preocupados es el incremento de obesos juveniles. Y eso porque estos chicos van a tener problemas no cuando tengan ni 70 ni 80 años, sino van a tener problemas justamente cuando tengan 40 o 45, que es una edad muy productiva, edad de familia, edad de disfrutar de su vida y de lo que han podido ir construyendo. Y van a tener infartos y van a tener problemas serios. Van a estar incluso, un obeso juvenil, por ejemplo, puede llegar tranquilamente
a problemas nefrológicos en riñones y a problemas de ceguera incluso a los 50 o 60 años, si es que los temas y desarrollo una diabetes no bien controlada. Entonces, lo que sí nos preocupa es este incremento de nuestra población infanto-juvenil en obesidad, sin programas que realmente puedan mejorar esta obesidad, ¿no? Una buena dieta, ojo, con actividad física, pueden echarse atrás la obesidad. Y si es un paciente ya muy grande, me refiero a un obeso grande, un obeso mórbido, la cirugía bariátrica en este momento está bastante bien en el país, hay toda una sociedad de cirugía bariátrica, creo que ustedes la tienen además en ICA, y los resultados de los bypasses son importantes. Si bien es cierto, se asocian a algunos déficits de nutrientes, pero se les mejora endovenoso, se les mejora la calidad de lo que comen y viven mucho más tiempo con una buena calidad de vida, se les retira la cantidad de piel sobrante y son gente que va a hacer una vida adecuada, sin muchas complicaciones. Entonces, yo creo que sí, lo que pasa es que tenemos que actuar lo antes posible y explicarle a nuestro paciente obeso que no solamente es un gordito feliz, que ese es el gran problema, sino pueda tener realmente la posibilidad de mejorar y de que la gordura feliz al final va a ser bien infeliz, ¿no? Por aquí hay una pregunta de Johan Bermeo, si la probabilidad de que el hijo de un matrimonio de padres obesos puede heredar esta condición. Mira, en general sí hay un fenotipo de familias obesas, pero es más bien raro. O sea, el gran problema de una pareja de obesos es que es el estilo como llevan en su casa la comida. Yo conocí a dos médicos, a muy amigos míos, mayores que yo, profesores incluso míos. Él era obeso, ella era obesa, los dos obesos y tenían a una niña, hija única, que también era obesa. Y todo el mundo decía, sí, así es mi familia. Una vez tuve la oportunidad de ir a desayunar con ellos a su casa. Y claro, es que tenían un estilo de vida, bueno, fueron muy gentiles conmigo en aquellas épocas, pero además era un poco el estilo de vida de la familia. Entonces, el gran problema está en que la familia de dos gorditos o de dos obesos son obesos porque están comiendo mucha cantidad y en ese mismo estilo acostumbran a los hijos. Entonces, esta complicación viene porque la familia tiene un estilo de vida con un alto consumo de calorías. Si necesariamente el hijo o la hija tiene que ser obeso, no, no, de verdad que no. ¿Cómo está la hijita de esta amiga mía y de esta pareja de amigos míos? Delgada, no es gordita, fue gordita hasta los 15 años, de ahí decidió bajar de peso y la chiquita a partir de los 17 era una niña normal y era delgadita. Esto nos lleva entonces a mirar que en la mayor parte de los casos, si bien hay un tema de epigenética y hay un poco de tema de trasfondo, el estilo de vida puede cambiar la constitución corporal y puede hacer que estos hijos de pacientes obesos lleguen a ser perfectamente delgados, ¿no? No necesariamente. ¿Qué recomendaría yo? ¿A qué edad Mira, más que la opción de la cirugía bariátrica por edad, es por morbilidad. Cuando yo tengo un paciente obeso de 40 o más, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes la clasificación de obesidad por encima hasta 29.9 sobrepeso, a partir de 30 obeso tipo 1 hasta 34.9, de 35 a 39.9 obeso tipo 2, porcentaje de índice de masa corporal, perdón, y sobre 40 son los obesos grandes, los obesos tipo 3 son mórbidos. Un obeso tipo 3 puede operarse, porque en él la obesidad realmente va a llevar a un daño orgánico y a un problema serio. O sea que la cirugía bariátrica en un obeso tipo 3 está indicada. En un paciente obeso tipo 2 se recomienda cirugía bariátrica cuando comienzan a haber comorbilidades que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Y también está indicada. Habría que ver más aún si tengo un obeso tipo 2 que se va a operar de forma privada, puede hacerlo. En el Seguro Social, en salud, si no me equivoco, piden que el paciente tenga alguna comorbilidad que pueda poner en riesgo su vida.
Y los obesos tipo 1 no son generalmente elegibles salvo alguna condición especial, pero pueden operarse sí, incluso de manera más fácil. Ellos un obeso tipo 3 va a ir a un bypass, mientras que un obeso tipo 2 va a una manga gástrica y un obeso 1 puede ir también a una eh, manga gástrica. Y ahora se usa cada vez menos la banda y se usa cada vez más la manga porque quita esa parte del estómago que nos da la sensación de hambre. Entonces se quita eso y el paciente queda incluso sin esa sensación. Eh, en obesos tipo 1 y pacientes con sobrepeso, lo que se ha estado usando ha sido el balón intragástrico, que lo que hace es dar una sensación permanente de lleno, es un baloncito que se introduce nada más que con una por vía endoscópica y se infla y queda alrededor de 6 meses puesto en el estómago hasta que se puede, después de 6 meses se desinfla. Doctor, ¿y por qué no lo dejamos un año? No lo dejamos un año porque puede lacerar un poco la mucosa del estómago, entonces hay que sacarlo. Pero lo que se hace es más o menos esa clasificación, o sea, el obeso tipo 3 se opera en el momento que pueda operarse en la institución que decide operarlo, porque es contributorio de cirugía. El obeso tipo 2 se opera con alguna comorbilidad que lo pueda poner en riesgo, y el obeso tipo 1, dependiendo si hay alguna comorbilidad o si tiene la posibilidad, la alternativa para el sobrepeso y el obeso tipo 1 pudiera ser este balón intragástrico, como les digo, por unos 6 meses. ¿Funcionan? Sí, todos funcionan. El problema es tener a un paciente que sea pues, más o menos disciplinado, y ahí vienen nuestros grandes problemas. Segundo, no se olviden que un paciente tipo 3 no va a correr pues ni va a montar bicicleta, ¿no? Eso es una falacia. Paciente tipo 3, el gran obeso mórbido, va a comenzar por hacer movimientos de flexo-extensión y va a hacer movimientos de doblar un poco el cuello, y ahí más o menos vamos a estar. No nos vamos a ir a, no nos vamos a ir a pedirle que corra ni nada hasta que no baje de peso, porque si no le vamos a malograr articulaciones, ¿no? Sobre todo los de miembro inferior. Incluso hay alguna asociación, alteraciones en muñeca y en mano de pacientes obesos sin que se utilice demasiado la articulación, pero eso es otro tema. Entonces, básicamente es eso, son ejercicios de flexoextensión, casi sin vencer, fuerza de gravedad, y se van aumentando poco a poco. Yo les digo, mi paciente de 125 kilos acabó pues siendo una campeona ahora de natación y hace natación y vive feliz con su nueva vida y se siente bien. Entonces, sí se puede hacer, la cirugía da buenos resultados, lo que hay que hacer es un seguimiento, un cambio de estilo de vida, además que la vida de un paciente operado, si decide comer más de la cuenta, vomita o se va en diarrea, así que hay que tener esa mentalidad, ¿no? No es que tampoco la recuperación de un paciente posoperado sea tan fácil. Y durante algunos meses los operados de manga gástrica comienzan con dieta líquida y poco a poco van con dieta blanda hasta que comienzan a comer cada vez mejor dieta, ¿no? Es una buena alternativa en pacientes que luego cambien su estilo de vida y que quieran cuidarse. En algunos pacientes ahí decían, ¿cuál es la contraindicación? Las mismas que para las cirugías, o sea, depende un poco del anestesiólogo y que nos diga, porque ustedes saben, como hemos visto, que muchos de estos pacientes ya son diabéticos, ya son hipertensos, y en algunos casos llegan muy jóvenes al infarto cardíaco. Entonces, las cirugías son laparoscópicas, poner a hacer una manga gástrica es laparoscópica, pero en algunos casos hay que estar preparados para abrir porque puede complicarse como cualquier cirugía, ¿no? Entonces, una buena evaluación preoperatoria, que baje un poco de peso, porque al paciente siempre se le pide antes de entrar a la cirugía que baje al máximo para que luego pueda pues, cicatrizar mejor y estar en mejor estado, ¿no? Simplemente eso, o sea, se operan pacientes de 200 kilos, de 180 kilos, con muy buenos resultados. Yo he tenido la oportunidad de ver algunos pacientes del doctor Carvajal que operan en el Salud, en el Rebagliati, y los resultados son bastante buenos, realmente. Simplemente son los preoperatorios, y mirar que el paciente pues esté en condiciones de tolerar la
la cirugía, nada más, no hay mayor problema. Perfecto, Así doctora. que, Aquí hay una última pregunta que me han hecho aquí al chat interno. sí, Dice, muchas gracias, doctora. ¿Qué aconseja usted en el manejo del paciente COVID-19 positivo? ¿Iniciaríamos tempranamente el manejo de la inflamación con corticoides? no, al paciente COVID positivo, mira, un paciente a veces un paciente es un paciente de riesgo. Es un paciente que tiene que ser seguido cercanamente por un médico y mirar cómo va. Entonces, ya se ha visto que el tema corticoides ambulatorio es un riesgo. Yo he estado en varias conferencias que han dado webinars y demás cosas, y lo que se ve es que el corticoide debe ser guardado para fases un poco más avanzadas de la enfermedad, que generalmente los pacientes van bien de manejo ambulatorio, en algunos casos, si ya requieren oxígeno, van bien con ivermectina, si no hay problema cardíaco, hidroxicloroquina, y ir mirando cómo va el paciente. Pero el corticoide debe ser guardado para un momento posterior. Eh, Incluso en alguna conferencia dijeron que yo esté manejando en este momento dentro de una unidad de cuidados intensivos, ni mucho menos pacientes de COVID, a pesar de que en algún momento hemos trabajado en UCIs. Pero la referencia es que los pacientes que llegan con corticoides en casa se complican más. Entonces, la idea es tener mucho cuidado y en estos pacientes comenzar igual como se comienza en cualquier paciente con COVID, con la contingencia de estar muy atentos a lo que pueda pasar. Según eso, ver en cuanto comience a desaturar un poquito, inmediatamente llevarlo a una institución donde pueda ser manejado, ¿no? Intubarlos es difícil por el cuello grande que tienen, es una intubación que no es muy fácil. Y el tema pues de la expansión del propio pulmón es complicada por la cantidad de grasa que tienen en la cavidad abdominal. Pero no, corticoides en ellos desde el comienzo, no, hay que tener un poco de cuidado porque se los pueden sobreinfectar más rápido. Perfecto, doctora. Entonces ya nos amplía el panorama. Creo que los chicos han estado muy interesados en lo que es cirugía bariátrica. Puede ser que se contacten próximamente. Creo que la obesidad en sí nos apaña a todos, ¿no? Incluso nosotros más como estudiantes de medicina que quizás por excusa tenemos que estudiar mucho y está el sedentarismo y todo ello. Aparte de ello, también es una realidad que en mi carrera creo que no se toca tanto es nutrición, ¿no? Quizás lo llevamos como un capítulo en bioquímico, dependiendo de las mallas curriculares de las diferentes facultades. Creo que habría que profundizar más en ello, ¿no? Así que nada, Sí, doctora, sus palabras finales ya para concluir esta charla. sí, Martín, durante muchos años el paciente obeso ha sido considerado como el paciente del gordito feliz. Era un gordito feliz que comía rico, que estaba contento. El niñito obeso dentro de los colegios ha sido motivo de burla, no lo dejaban jugar fulbito, no lo dejaban saltar, era el último en llegarlo. Yo recuerdo que los chicos crueles chapaban al gordito para jugar a la pega y a la chapada, para que no pudiera chapar a nadie, y nos pasábamos vacilando en los recreos. Pero el problema emocional del paciente obeso, sumado a todo lo que hemos visto hoy día, que se va a ir sumando poco a poco, nos hacen ver que el pronóstico de un paciente obeso no es fácil y que deberíamos tenerlo también como un problema de salud pública, ¿no? No solamente como bien dijiste tú, un tema de belleza. Es un paciente que se va a complicar y si esta obesidad comienza de más jovencito va a ser más complicado todavía. Creo que, como bien dices tú, el tema de nutrición debería ser enfocado desde la universidad. Yo en este momento trabajo en una universidad y estoy dictando un curso de nutrición que puede cambiar un poco la manera de ver estas cosas a los estudiantes de medicina. Durante 21 años dicté el curso en una facultad de odontología
y a mí me causaba un poco de asombro ver cómo en la currícula, en la malla curricular de esta universidad se enseñaba un ciclo completo de nutrición a los odontólogos y aprendían de todo un poco. Y a veces en nuestras facultades de medicina llevamos un curso de nutrición solamente, como bien dices tú, como parte del curso de bioquímica, llevando un poco de vitaminas. Este paciente obeso es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo para una serie de enfermedades. Tenemos que aprender a manejarlo y tenemos que aprender a manejar a nuestros obesos pobres que tienen además desnutrición proteica, y eso es un problema serio en el país, incluyendo también a los niños. Entonces, yo te agradezco por la posibilidad de poder conversar con ustedes que son jóvenes y que están en información sobre este tema, que es un tema súper importante y en el que el país a futuro puede tener serios problemas porque no se toma en cuenta este tema de la obesidad. Hay que aprenderlo, hay que manejarlo, y como ven ustedes, tiene para todos los gustos, para la parte infecciosa, tiene problemas para el tema de cáncer y tiene problemas para enfermedades metabólicas, para cardiología, para neurología, no hemos hablado, pero estos pacientes tienen síndrome de Pickwick, hipoventilan, no se olviden, hipoventilan, se quedan dormidos, hacen momentos de apnea en las noches, entonces tienen una serie de problemas, tienen todas las de ganar, roncan, tienen hipoperfusión, etcétera, etcétera, que no se toca porque simplemente pues nos pudiéramos pasar todo un día conversando del paciente obeso, pero que puede ser una buena temática para discutir y para ir viendo los problemas y ver cómo hacemos para que esta pandemia también de obesidad no trepe demasiado en nuestro país, ¿no? Entonces, yo les agradezco la invitación, como saben ustedes, a disposición de ustedes, y creo que ustedes son el futuro de esta medicina en el país, así que todo lo que ustedes puedan aprender y todo lo que nosotros podamos enseñar va a redundar en el bien del país. Y no se olviden que esto es un tema que puede mejorar el primer nivel de atención, ¿no? O sea, cuando ustedes sean serumistas, no se olviden de mirar a sus pacientes obesos y miren el potencial de complicación que puedan tener. Chicos, buena suerte. Estamos, creo que todos, estudiando en estos métodos online que estamos aprendiendo a manejar y que realmente son una maravilla porque nos acercan sin tener que viajar y nos acercan a diferentes realidades y a diferentes posibilidades de aprender. Gracias por la invitación y nos veremos en una próxima oportunidad si es que todavía me invitan. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias, doctora. Oye, entonces ya no. Okay. Recalcarle también a la doctora que ahí han habido chicos de diferentes partes de Latinoamérica en el presente webinar, así que también agradecen desde diversas partes del continente, ¿no? Chicos, para los que para los chicos que han llenado el pretest, también tienen que llenar el post-test para que puedan recibir su certificación. Es una certificación automática que les llegará a su correo si es que han pasado más del 50% de las preguntas. De preferencia usen correos de manera Gmail, ya que si es Hotmail lo podrán encontrar en su bandeja de spam, ¿no? Y ya, eso sería todo. Estén atentos a nuestras redes sociales, CPA Sosemi, que vamos a traer más ponencias, ¿no? Y recalcar que para mañana también tenemos una trivia de ciencias básicas. Mañana tendremos la trivia Sosemi de ciencias básicas a las 11 a.m. Habrán premios para los 3 primeros lugares, así que también están invitados. Así que buenas noches, chicos, y espero haya sido de su agrado la charla. Esta conferencia comenzará a grabarse.